Buenos días, hermanos. Soy Nathan Smith. Estoy aquí en Monterrey, México, y estoy compartiendo el libro de Segundo de Pedro. Estamos hoy viendo el libro, el capítulo 2, y estamos terminando este capítulo 2 de Segundo de Pedro. Si tiene su Biblia, puede seguirme. Muchas gracias por esta oportunidad, y vamos a ver versículo 10, segundo Pedro 2, versículo 10. Y antes que comienzo, esta parte de las escrituras está muy ligada al libro de Judas en muchos contextos. Y sabemos que capítulo 2 es muy parecido a Judas. Segundo Pedro 2:10 dice: y mayormente aquellos que siguen la carne. Y regresando al versículo 9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Ahora notamos aquí que Dios está dando explicación, y Pedro está hablando de días de apostasía, y habla de que ellos andan en concupiscencia, y desprecian el señorío, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Entonces estamos hablando de días de apostasía, días donde los sodomitas querían mandar a la iglesia tomar control. En Judas 8 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Aquí notamos la carne que están siguiendo la Trinidad de maldad. En 1 de Juan 2:16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Aquí en versículo 10 dice: desprecian el señorío. Hoy hay mucha gente que no les gusta tener jefes, no les gusta tener a alguien decirles qué hacer. Será gobierno federal, de estado, local, o un trabajo en la iglesia, en la casa. Nadie realmente quiere que les manda. Dicen ellos: soy mi propio jefe. Pero sabemos que en la Biblia dice 1 Timoteo 2: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por los reyes y por todos los que están en eminencia. En versículo 10 de 2 Pedro capítulo 2 dice atrevidos. En el griego, que la palabra es stolmetes, significa sin miedo, riesgosos. Esta gente ya no les da miedo si habla de la castigo del infierno. Simplemente no les importa a ellos. Es como agua cayendo en la espalda de un pato, no les afecta. En versículo 10, la palabra contumaces en griego tiene palabra muy similar a autoridad. Ellos aman a sí mismo, agradan a sí mismo. Esta palabra es opuesto de la palabra en Tito 1:7, cuando habla Pablo de los requisitos de un pastor. Dice no soberbio, no tener soberbio, es la misma palabra aquí. En versículo 10 aquí en 2 Pedro dice: no temen decir mal de las potestades superiores. Quiere decir que no tiemblan a decir mal. Realmente no están temblando. En Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y temblan. Pero aquí notamos que seres humanos ni hacen eso.
y sabemos más adelante porque es falta de conocimiento, son ignorantes. En versículo 10 dice potestades superiores. Esta referencia probablemente refiere a los ángeles malos que cayeron. Y en el contexto en Judas 9, el ángel Miguel estaba peleando contra Satanás. Pero recordamos que Miguel no habló mal a Satanás, pero dijo el Señor le va a detener. Pero la enseñanza no es de los ángeles realmente, pero un contexto probablemente es de los gobiernos. En el día de Pedro, la historia en este tiempo, el gobierno de los romanos, en el año 66 después de Cristo, todavía el emperador Nero, o en inglés Nero, estaba en control y los judíos estaban maltratados y seguramente estaban hablando mal del gobierno porque estaba bajo de los romanos. Pero los incrédulos toman esta oportunidad para enseñar a los cristianos a ser peor. Y Pedro simplemente está diciendo, no sigues el ejemplo del mundo. Nosotros somos la luz y debe ser un ejemplo en este mundo corrupto. Versículo 12 dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Solamente no entienden ellos. Judas 10 dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. La razón que no entienden es porque no son salvos, no tienen Cristo en sus vidas, no han puesto a Jesús como el Señor de su vida, no ha rendido, no ha arrepentido de sus pecados, viven sin Dios en sus vidas. Realmente ellos están guiando su propio camino y no les importa si la Biblia dice que están mal, ellos van a vivir como ellos les dan la gana. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pedro aquí en este contexto, en este tiempo, está escribiendo, ya está cerca de morir, pero ya no es un joven. 30 años después que Cristo fue crucificado, Pedro lo negó ante una joven ahí cerca de la fogata. Y en otro tiempo le dijo, es bueno que construimos 3 tabernáculos. Pero Pedro ya está más grande, ya más sabio. Pedro ha aprendido muchas cosas. Y como ese tipo de gente que abrió su boca sin pensar, ya Pedro ya no es lo mismo. Pedro ya está dejando al Espíritu Santo controlar su vida. Está diciendo a nosotros lo que ha aprendido. Necesitamos controlar nuestra lengua. Santiago 3:5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Recordamos que Pedro dijo, hasta la muerte te voy a seguir, pero sabemos que el Señor les dijo, pues me vas a negar. Entonces seguimos en versículo 12, dice, nacidos para presa en destrucción, perecerán en su propia perdición. No estoy diciendo yo, en el contexto seguramente está hablando de los sodomitas, las mujeres con mujeres, hombres con hombres, pero castigo que van a recibir ellos, no estoy diciendo yo, está diciendo Dios. Y no solamente los sodomitas, pero los fariseos en este contexto. En versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia. Y aquí tienen por delicia el gozar de deleites cada día.
La palabra cada día aquí refiere en el griego, tiene un sentido de abajo del sol. Entonces ya no está en la noche, mayoría del tiempo cuando los crímenes ocurren está en la noche. Pero aquí están haciendo en la luz. A vez en cuando vemos algo pasa en el día y nos sorprenden porque no tienen miedo. En aquí ese contexto, gente son antigobierno, pero peor cosa aún es que ellos están peleando abiertamente contra el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesucristo, el Dios poderoso. En versículo 13 son inmundicias y manchas. Y hemos visto esas palabras en Judas, pero recordamos que son sucios afuera y también adentro. Y en este tiempo los judíos se vestían en blanco en las fiestas, su ropa completamente en blanco, y una mancha se ve muy fácilmente, pero muy probable aquí podía ser en la cena del Señor o una fiesta para invitar a los pobres que estaban acostumbrados en su cultura en la iglesia, o quizá una boda. En Mateo 22:12 dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los siervos, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. En el griego, la palabra inmundicia tiene referencia a una roca escondida en el mar, como hemos visto, donde es peligroso para un barco acercar. Puede ser un choque y será catastrófico, un accidente donde la barca, el barco se hunda. Judas 12 dice, estos son manchas en vuestros ágapes. La palabra ágapes refiere al amor incondicional, que ellos estaban haciendo fiestas ayudando a los pobres. Algunos comentarios dicen que podía ser la cena del Señor. Dice que comiendo con vosotros se apacientan a sí mismos. Entonces están nada más interesados en sí mismos. Y sabemos que el Cordero de Dios es sin mancha, es opuesto de ellos. Ellos son inmundos, dando ofrendas de lo peor que tienen, actuando como cristianos, pero sin el Espíritu de Dios, como Balaam en el Antiguo Testamento, un falso profeta, como el pozo sin agua, como las nubes sin agua, prometiendo, pero todos es un engaño, son hipócritas. Vemos qué tan peligroso estar en la cena del Señor, participando, viviendo una doble vida. Sabemos que algunos duermen. En la palabra duermen, en el contexto de una cena del Señor, es que ellos mueren por sus pecados, que tomó ligeramente la cruz, el sacrificio que Dios nos dio en Calvario. En versículo 14 dice que tienen ojos llenos de adulterio. Ellos están vigilando siempre con sus ojos, siempre buscando a alguien aprovechar. Están como los que reclutan, buscando el más débil, buscando a los niños, buscando a los nuevos creyentes. El cordero en la iglesia, ellos como lobos, buscando el más vulnerable. Buscan niños quienes no pueden defenderse. Buscan para atacar como lobos. En el contexto, Judas 12 dice, son manchas y en vuestros ágapes. como hemos mencionado, que estaban en fiesta de amor. Imagínense estos sodomitas o fariseos entrando a la casa de Dios, sentando, acostando, como su cultura en el Medio Oriente, cuando comen. Pero sabemos que el diablo no
no tiene límites. En versículo 14 dice, tienen el corazón habituando a la codicia, son hijos de maldición. Entonces es un corazón habituando, no son inocentes, ya tienen tiempo, ya tienen edades, ya están grandes en el pecado. Realmente no pueden detenerse de pecado, son adictas. Ya no pueden detener. Viven cada día en el pecado. Su mente, corazón, sus acciones están controlados en el pecado. En versículo 14, hijos de maldición, actuando como su padre. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Jesús dijo a los fariseos, cuando seguramente los judíos acusando, Jesús está nacido de fornicación. En versículo 18 de 2 Pedro dice, seducen con concupiscencias de la carne. Ellos ponen trampas de muerte. Proverbios 5:3 dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blanda que el aceite. Sabemos que su fin es amargo como el ajeno, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen a Seol. Pero en versículo 20 dice que Dios les dio a dar a esa gente chance para escapar de una vida de tristeza y destrucción. Versículo 20 dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, a mí me hace pensar en la ciudad de refugio en el Antiguo Testamento. Tuvieron seis ciudades donde alguien podía escapar si mató a una persona por accidente, pero hubo gente como Abner, el general de Saúl, que murió, si recuerdan. Abner murió afuera de la puerta de Hebrón, la ciudad de refugio, pero él murió cerca de la puerta. Según Samuel 3:33 dice, y echando el rey al mismo, Abner decía, había de morir Abner como muere un villano. Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Tan cerca pero perdido. Como el rey Agripa, cuando dijo a Pablo, casi me convences. Entonces sabemos que sí estaba cerca de la salvación, pero no pudieron entrar. Esta gente aquí en 2 Pedro 2 realmente conocen el camino en sus cabezas, pero no lo quieren recibir en sus corazones. En versículo 21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pedro aquí está explicando que esta gente son como perros y como cerdos, limpias por un tiempo, pero regresan a su vómito, regresan al lodo. No son ovejas, son inmundos. Dios aquí está ofreciendo salvación a todos. Romanos 1:16, evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vemos también que en versículo 19 dice, porque lo que Dios se conoce les manifiesto, en Romanos, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Hoy
yo quiero extender una invitación que puede aceptarle hoy a Jesucristo, donde necesitas pedirle entrar a tu vida por fe en el poder que Dios puede cambiar tu vida. Dios realmente puede obrar un milagro. Si tú sientes que tú no puedes cambiar, Dios te puede cambiar. Nada más necesitas dar cuenta que necesitas arrepentir de tus pecados y con un corazón contrito acercarte a Él, y Él te puede salvar de toda la maldad que tenemos. Dios es fiel y justo para limpiarnos y para hacernos una nueva creación en Cristo Jesús. Entonces tú puedes orar: Dios, vengo aquí reconociendo que tú moriste en la cruz por mí. Dios, tú resucitaste, levantaste el tercer día, estás victorioso del pecado, de la muerte. Y hoy vengo de ti, vengo a ti como mi único Salvador, mi única esperanza. Y arrepiento de mis pecados y poniendo mi fe en ti para salvarme, para la vida eterna. Y cuando muero, Dios, voy a estar contigo en el cielo. Y si de corazón tú lo pides, tú lo oras en oración, pides a Dios, Dios, en la autoridad de las Escrituras, Dios te puede salvar. Muchas gracias por escuchar en esta mañana. Dios les bendiga.